Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos en una nueva semana, una nueva semana de análisis y en esta oportunidad vamos a hacer el análisis justamente de unos activos que, bueno, está siendo bastante buscado en las últimas jornadas porque, bueno, hemos tenido un gran rally en los últimos días, últimas semanas de Bitcoin, que por cierto es parte, digamos, de lo que ya fuimos proyectando desde este mismo canal justamente hace algunos meses atrás. Y que, bueno, claramente todo el mundo se pregunta, bueno, pero el Ethereum cuándo arranca, ¿no es cierto? Porque el Bitcoin ya está testeando ahí nomás, estuvo muy cerca de alcanzar los $100.000 un Bitcoin, ¿verdad? Y el Ethereum no pudo todavía superar máximos históricos. Entonces, dado que son dos activos de bastante correlación, o al menos así se han mostrado a lo largo de su historia de alguna manera, bueno, todos están muy expectantes a ver si el mercado va a lograr de poder superar los máximos anteriores y finalmente poder consolidar objetivos bastante más ambiciosos, al igual que lo está haciendo justamente el Bitcoin. Así que nos pareció que es interesante poder sumar este análisis y poder también ver a ver dónde estamos parados y qué es lo que podemos esperar justamente para las próximas semanas y los próximos meses justamente en Ethereum. Lo primero que vamos a decir y comentar con, bueno, un poco la historia, digamos, ¿verdad? De lo que es el Ethereum en sí mismo. Saben muy bien que comienza a cotizar allá en mediados del 2015, justamente comienza su cotización y tras digamos, traspié que tuvo de inicio, comienza un gran proceso expansivo, principalmente cuando, bueno, explota todo lo que son obviamente los contratos inteligentes. Eso fue un gran motor, indudablemente, para que Ethereum sea rápidamente aceptada en el mundo cripto, en el universo cripto, y el mercado comienza un gran movimiento expansivo. Fíjense que muy poco tiempo, un año, casi 2 años más tarde, estábamos hablando de un Bitcoin que alcanzaba niveles de $1.000, un Ethereum, perdón, que alcanzaba $1.000 el Ethereum y que se convertía claramente en términos de capitalización una de las criptos más importantes junto con el Bitcoin. De hecho, que en ese momento, bueno, el Bitcoin comenzaba a perder algo de terreno, de peso relativo contra el universo de criptomonedas que estaban surgiendo, ¿no es cierto? Ripple era otra de las renombradas en ese momento y bueno, Ethereum ganó rápidamente preponderancia y ganó adeptos muy rápidamente, ¿verdad? Sin embargo, todas sufrieron el impacto de la baja entre el 2018 y 2019 principalmente. Recordemos que fue un contexto muy conflictivo, guerra comercial China-Estados Unidos, en fin, impactó sobre muchos activos financieros y el Ethereum no estuvo ajeno a esa condición, porque de hecho que luego de haber alcanzado niveles cercanos de cotización, niveles cercanos a los $1.400, tuvo una fuerte baja que lo llevó, digamos, meses más tarde justamente a cotizar en parámetros por debajo de los $90, ¿no es cierto? Lo cual representaba casi una caída superior al 90%. No es poca cosa, digamos, y encima en los periodos tan cortos que se hizo. De allí, obviamente, todo lo que se hablaba del colapso de las criptomonedas en el 2018, que realmente ha sido de un impacto muy importante. Sin embargo, comienza el proceso de salida nuevamente de las cripto. Cuando estaban finalmente saliendo, sucede obviamente la pandemia, sufrieron el impacto también de recorte al inicio, pero ese fue el puntapié, digamos, si se quiere, o el punto de inflexión de donde comienza un gran proceso expansivo justamente en marzo de 2020, cuando, digamos, tanto Bitcoin, Ethereum y muchas cripto y altcoin que fueron apareciendo, bueno, entraron en un camino de avance, una senda positiva realmente de bull market impresionante, ¿no? Justamente en lo que respecta a Ethereum, todo el mundo NFT fue realmente muy importante, digamos, sí, o sea, fue todo un boom en el cual obviamente todo lo que es, digamos, se ha beneficiado del proyecto en sí mismo y eso generó un fuerte crecimiento relativo en ese sentido para esta cripto, ¿no? Que lo llevó a cotizar en niveles de $4.850, que es hasta el momento su máximo histórico, ¿no? Llegado ese momento tuvo su corrección, al igual que tuvieron todo el mercado en el año 2022. Alcanza un mínimo en 2022, pero por debajo de pasado de los 4.800 a niveles por debajo, cotizar niveles por debajo de los $1.000. Y sin embargo, desde entonces comienza una leve recuperación que al comienzo ustedes pueden observar que se queda en un proceso más bien lateral,
fue todo el miedo de lo que fue la migración a Ethereum 2.0, pero y de a poco comienza a mostrarnos a una insinuación de liberación. Pero claro, cuando uno lo compara con lo que ha sucedido con respecto al Bitcoin o lo que viene sucediendo con respecto al Bitcoin, lo que nos muestra básicamente es que es una moneda que se encuentra rezagada y que dada la correlación justamente que tiene para con el Bitcoin, bueno, uno entiende de que indudablemente podría despertar de un momento a otro. Dicho esto, también veamos, quería como mostrarles a ustedes justamente esa correlación, porque algo que siempre nos preguntan, y me preguntan en las capacitaciones, ¿cómo hago? Porque pasa mucho en el mundo cripto, ¿no es cierto? En general no tenemos mucha historia. Hay el que nos brinda mayor historia respecto de datos de cotización, claramente es el Bitcoin. Y desde entonces, de allí, bueno, fueron apareciendo distintas criptomonedas o altcoins que han ido cotizando, que han tenido sus patrones de comportamiento. Pero claro, no tenemos una referencia histórica acumulada o suficiente para poder hacer un lineamiento claro de en qué fase de un ciclo se encuentran y demás, ¿verdad? Entonces, la pregunta que siempre me hacen es, bueno, cuando sucede esto, donde tenemos a veces, digamos, activos que tienen poca historia para poder hacer un análisis, ¿cómo hago yo para poder hacer una lectura lo más confiable posible? Yo lo que digo, bueno, es importante, y esto corre tanto para lo que es el mundo cripto, también como es para el mundo acciones, es importante que nosotros encontremos justamente el activo de correlación, porque el activo de correlación es el que nos ayuda de alguna manera a, bueno, a saber cómo se hubiese comportado, digamos, el activo si hubiese cotizado en una época previa, digamos, ¿sí? Ustedes pueden observar que tanto el Bitcoin tuvo su comportamiento, su cotización, que allá arranca por el año 2009, tenemos datos desde 2011 en adelante aproximadamente, pero es decir, ustedes pueden observar que a partir del inicio de cotización del Ethereum, justamente en el 2015, hay una correlación bastante alta en términos de su accionar, digamos, ¿sí? Ustedes pueden ver cómo cuando hay movimientos expansivos en Bitcoin se terminan traduciendo en movimientos expansivos en Ethereum. Lo mismo pasó con su fase correctiva, digamos, del 2018. Lo mismo sucedió con la recuperación, digamos, 2020 y el 2020, final del 2021, justamente. La corrección que sufrió también Bitcoin en el desarrollo del 2022 y la salida, la nueva salida, que si bien Ethereum alcanza un piso antes, digamos, que Bitcoin, finalmente se retrasó un poco en su proceso de migración y eso hizo que, bueno, que de alguna manera estuvo mucho más pesado en cuanto a su recorrido de recuperación. Allí es que hoy Bitcoin se encuentra ya en parámetros máximos históricos, incluso como les decía recién, con muy cerquita de alcanzar ese ansiado $100.000 por Bitcoin. Y el Ethereum no ha podido superar los 4.850 que habían sido conseguidos justamente en el año 2021, ¿verdad? Ahora bien, lo que nosotros no podemos dejar de obviar es la correlación que viene mostrando. Puede haber aún rezago temporal, pero al fin y al cabo luego se terminan acomodando. Entonces, tomando como referencia ello y dado que el Bitcoin trae más data que el Ethereum en términos de tiempo, digamos, ¿sí? Bueno, lo que nosotros visualizamos como patrón de comportamiento es que el Bitcoin básicamente desde lo que fue el piso del 2022 justamente está en desarrollo de una onda 5, lo cual entendemos que ese mismo patrón de comportamiento es el que puede estar desarrollando justamente el Ethereum. La diferencia que encontramos indudablemente es que el Bitcoin ya superó máximos históricos y el Ethereum no. Entonces, claramente el proceso de salida de esa onda 5 no está siendo similar y eso es lo que tenemos que justamente notar y ver cuáles son las alternativas con las cuales podemos tener justamente o podemos esperar hacia las próximas semanas o los próximos meses, ¿verdad? Pero lo que queda claro es que el patrón es bastante similar, es bastante parejo el comportamiento, lo cual nos mantiene en un mismo lineamiento analítico, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Ahora bien, ustedes saben muy bien que son dos monedas muy fuertes, dos criptomonedas muy fuertes, porque son dos criptomonedas de mucho reconocimiento. Saben muy bien que lo más dificultoso muchas veces de conseguir en el mundo cripto es que te reconozcan, digamos, ¿cierto? Que haya una masa de población, de universo, que claramente acepte el proyecto y lo tome, digamos, como tal, digamos, ¿sí? Así como ocurrió con Bitcoin y también ocurrió con Ethereum.
Hay otras tantas que también han tenido grande desempeño, otras que por ahí no lograron recuperarse hasta el momento del golpe que sufrieron en el 2022. Y bueno, y así está el mundo cripto hoy en día, digamos, ¿sí? Pero nadie puede dejar de reconocer que los dos grandes, o las dos grandes monedas, entre otras que existen, vuelvo a repetir, pero las dos grandes destacadas son claramente Ethereum y Bitcoin. ¿Por qué hago este comentario? Bueno, porque nos permite hacer una relación. Si nosotros, y esto lo hacemos muchos en las monedas, cuando hacemos un análisis de Forex y estamos tratando de medir dólar euro, euro libra, dólar libra, bueno, en fin, digamos, monedas que son major, que representan una economía poderosa, ¿sí? Generalmente son economías, son monedas que se miden contra otra economía poderosa. Entonces, en general hay periodos donde obviamente de apreciación del dólar, otro periodo donde el dólar se deprecia y se aprecia el euro, lo hemos vivido, digamos, ¿sí? Entonces son ciclos al fin y al cabo, ¿verdad? Pero son ciclos que se comportan de manera más lateral, no de manera tan, digamos, vertical, por decirlo de alguna manera, o de manera escalonada tendencial, digamos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos esperar respecto a este ratio es que también se vaya con el tiempo comportando de manera más lateral, al igual que dos majors, digamos, ¿sí? Donde momentos donde claramente el Ethereum pierde protagonismo o peso contra el Bitcoin, momentos donde el Ethereum gane peso frente al Bitcoin y bueno, o eventualmente vuelva a perderlo. Es decir, vuelvo a repetir, es un comportamiento de alguna forma lateral, de cierta ciclicidad que se va dando, digamos. En distintos activos eso suele ocurrir, principalmente cuando son activos de alta correlación, digamos, ¿verdad? Dicho esto, lo que nosotros podemos apreciar de este ratio particular es que claramente el Ethereum pierde perdiendo terreno. O sea, ustedes pueden observar que hacia el 2022, hacia el techo, cuando el Ethereum se encontraba en 4.850 y el Bitcoin también estaba operando por encima de los 60.000, el Ethereum había logrado una fuerte recuperación relativa frente al Bitcoin porque representaba un 9% del valor del Bitcoin. Hoy el Ethereum representa apenas un 3.7%, ¿sí? Si nosotros pensamos que esto trabaja de manera lateral, donde claramente el 9 y 15% pareciera ser que es la zona de resistencia, al menos lo que tenemos como referencia, o ratios que nos marcan algún antecedente de haber sido alcanzados en algún momento. Bueno, justamente la zona que va entre 2.7% y 1.6% es lo que nos muestra la zona de mayor depreciación en este caso del Ethereum frente justamente al Bitcoin. Entonces, la pregunta es, ¿puede haber algún deterioro adicional en este proceso de que todavía el Ethereum no termina de traccionar y de salir y alcanzar máximos históricos? Bueno, tranquilamente podría haber, y en tal caso creemos que esa va a ser una zona de piso en lo que respecta a su depreciación, digamos, ¿sí? Es decir, si nosotros viéramos en las próximas semanas, en los próximos meses, Ethereum con un ratio que esté testeando ya la 7, tenemos que saber que es probable que ya esa corrección empiece en la zona de mínimos y que eventualmente sea el Ethereum el que comience a ganar terreno o convencer a recuperarse frente al Bitcoin en tal caso, digamos, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros nos metemos de lleno en el análisis, la pregunta es, bueno, pero ¿dónde estamos parados hoy en Ethereum? Digamos, ¿no? Porque como dije anteriormente, el Bitcoin ya ha superado hace bastante los máximos históricos, ha tenido una acentuación de ese quiebre de máximos previos y ya se encuentra testeando obviamente la zona de $100.000. Si bien yo creo que todavía el Bitcoin tiene mucho más recorrido, como dije recién, los invito a que puedan ver el análisis que hicimos hace un par de meses justamente de esta cripto. Bueno, lo que sí es, la pregunta es ¿por qué el Ethereum no? ¿Dónde estamos parados en términos de Ethereum? ¿Sí? Y en ese sentido, cuando uno visualiza la gráfica de salida, debemos saber de que tuvo toda una congestión asociada indudablemente a lo que fue la migración 2.0, digamos, ¿sí? Y eso no fue un dato menor, el mercado creó un estado de incertidumbre, sin embargo, bueno, ya hace tiempo que eso ocurrió y a pesar de ello vemos que le cuesta finalmente dar ruptura a la zona de máximos. Si yo quiero hacer un lineamiento bajo el mismo esquema técnico que les mencioné anteriormente, es decir, si efectivamente asumimos que toda la baja del 2022 fue una onda 4 y que a partir de allí comienza un proceso de salida,
Hay algunas cosas que tenemos que tener presente. Primero, como les mencioné anteriormente, el Ethereum hizo piso antes que el Bitcoin. Si ustedes pueden observar, o sea, la caída fue mucho más acelerada y marca un piso en junio, julio del 2022, cuando el Bitcoin lo marca hacia finales del 2022. ¿Cambia en algo eso? Bueno, cambia indudablemente el punto de partida de donde comenzamos el ciclo expansivo. O sea, uno puede decir que yo tomo el gráfico de Bitcoin, voy a ver claramente que el mercado había desarrollado una formación de onda 4 y que estamos en salida de onda 5, y eso es lo que eventualmente mencionábamos en el video anterior, digamos, ¿sí? Ahora bien, eso no puedo hacerlo en Ethereum. ¿Por qué no puedo hacerlo? Bueno, porque aquellos que siguen el modelo de Elliot saben que Elliot nos propone ciertas reglas, que las reglas lo que buscan básicamente es quitarle subjetividad a un conteo, digamos, y que nos permitan ser lo más objetivo posible, estructurándonos, digamos, y en la medida que esas estructuras o esas reglas no sean violadas, poder tener cierto grado de confianza de que el mercado está haciendo la proyección esperada, digamos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, una de esas reglas nos dicen que indudablemente, bueno, el movimiento o el cuarta onda no puede quebrar el techo de la onda 1. Yo no quiero ser muy técnico en este caso con respecto a mi análisis, lo que estoy tratando de expresarle a ustedes, pero ustedes se darán cuenta que el proceso de salida es trabado, que la caída que metió indudablemente en el transcurso de este año hacia mediados de año básicamente el Ethereum fue realmente fuerte, que da perforación a los techos anteriores, lo cual técnicamente nos inhabilita poder mantener el mismo lineamiento que tenemos justamente para el Bitcoin. Entonces la pregunta es, entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué es lo que podemos esperar? Bueno, lo que nosotros hemos dado esta reacción que parecía simular una salida alcista, nosotros tenemos dudas respecto de que eso vaya a ocurrir, digamos, ¿sí? Creemos que todo este patrón de comportamiento, el hecho que se haya acelerado primero la baja, que haya alcanzado un piso previo al del Bitcoin justamente, que el mercado logró una fuerte recuperación pero rápidamente se pinchó, entonces ese patrón más bien lateral lo encuadramos quizás en una formación, lo que conocemos una formación contractiva tipo triángulo, es una formación correctiva al fin y al cabo, ¿sí? Que nos da el margen de pensar que todavía estamos en la onda 4, digamos, simplemente que la baja del 2022 es parte de ese desarrollo correctivo y todo el comportamiento de salida trabado que desarrolla el Ethereum es simplemente parte de esta formación contractiva. La formación contractiva nos propone lo siguiente: deberíamos tener un comportamiento de techos descendentes, pisos ascendentes, seguido por 5 ondas, lo que llamamos la onda A, B, C, D y E. Cuando el mercado finaliza la onda E, es cuando debería estar preparado para su definición. Si yo hago ese lineamiento conceptual a partir del techo de la onda 3, es decir, el techo que alcanzamos en 2021, ustedes pueden observar que tenemos un primer movimiento de caída, lo que llamamos la onda A, un movimiento de subida a la onda B, el movimiento de caída en onda C, la D sería este movimiento, es decir, la subida actual no podría o no lograría superar el rango de los 3.800, 4.100 dólares y los precios terminarían cediendo hacia la zona de 2.700, 2.300 dólares para recién allí que cerrar la formación y entregarnos la definición. Esa definición, si bien digamos es cierto que si ocurre esto vamos a tener una baja adicional y va a ser más, se va a retrasar un poco la salida a nuevos máximos para el Ethereum. También es cierto que si ocurre esto nos proyecta un movimiento mucho más ambicioso para adelante. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, porque ese objetivo habitualmente de un postriángulo se calcula tomando como referencia la altura de la parte más ancha del triángulo, lo que sería el desarrollo o la altura de la onda A, extrapolado a partir del piso de la onda E. Si yo hago ese cálculo, nos va a dar una proyección que va a estar testeando claramente niveles de 10.000 dólares de Bitcoin, de Ethereum o incluso niveles superiores. Entonces, claramente se pone realmente interesante y ambicioso, siendo de que hoy el Ethereum se encuentra en niveles de 3.500 dólares aproximadamente, ¿verdad? Al momento de hacer este video, claramente, ¿sí? Entonces, este es un lineamiento que nosotros estamos observando, que vemos posible y que indudablemente nos retrasaría el proceso de salida a nuevos máximos históricos. Pero claro, ustedes me van a preguntar, bueno, pero Rubén, ¿qué pasa si el mercado sigue subiendo y rompe la zona de 4.000 dólares, 4.100 dólares? Y bueno, si eso ocurre, nos obliga a tener un escenario alternativo. ¿Qué sucede con el escenario alternativo? Es
Es más complejo. ¿Por qué es más complejo? Bueno, porque si es una formación totalmente avalada dentro de lo que es el modelo de Elliott y obviamente el análisis técnico, ¿no es cierto? Lo que se conoce como un triángulo diagonal expandido, o sea, es lo que mejor se adapta, digamos, dado esto que les mencioné anteriormente, que son movimientos trabados, pero que al fin y al cabo son solapados entre sí. Entonces, eso hace de que de alguna manera el patrón que mejor se adaptaría ante un rompimiento alcista directo sería el del triángulo diagonal expandido. Si eso es así, ¿qué significa? Significa que el Ethereum rompería los 4.100, 4.000, 4.100 dólares. Podría, posiblemente iría a buscar la zona de máximo en 4.800, 4.900. Tendría algún intervalo correctivo, pero luego finalmente tendría un comportamiento expansivo que nos conduciría a un objetivo más cercano a la zona de 6.000, 6.500 dólares, lo cual es menos ambicioso en términos de objetivo para adelante, y la buena de eso es que de alguna forma nos daría el rompimiento de la resistencia más temprana. ¿Se dan cuenta? Entonces, concretamente la diferencia, ambos escenarios nos proponen un Ethereum en términos de comportamiento expansivo para de acá al próximo año, claramente, ¿sí? Ahora, el punto es en qué difieren. Difieren en el patrón de corto plazo. Lo que es respecta obviamente al escenario de triángulo que yo les mostré, y aquí nuevamente se los vuelvo a traer a pantalla, digamos, ¿sí? Nos daría la falla de la ruptura y un nuevo intervalo correctivo, lo cual esto te demoraría el proceso de salida. ¿Se dan cuenta? En tanto que el siguiente escenario de triángulo diagonal expansivo nos daría ruptura directa, vendría un intervalo, pero quizás primero iríamos a buscar o a testear niveles más cercanos a los máximos históricos. Entonces es una definición más de corto plazo la duda que el escenario de fondo. Que el escenario de fondo sigue y está como evidente y claro que iría a buscar máximos históricos, donde los objetivos son obviamente el menos ambiciosos, tomando como referencia el triángulo diagonal expandido de 6.000, 6.500 dólares, y obviamente si estuviéramos en el triángulo contractivo y su definición nos llevaría a objetivos más cercanos a los 10.000 dólares para el próximo año. ¿Por qué digo para el próximo año? Bueno, porque si hacemos un ciclo temporal, como hemos hecho en otros activos, si bien este activo tiene poca historia para poder hacer una armonía temporal, digamos, sí es interesante apreciar cómo, tomando como referencia algunos puntos, tuvimos todo un proceso de depreciación del Ethereum, si se quiere, entre el rango que va justamente entre el 2017, 2018 y el 2019, es decir, son 23 meses particularmente, ¿sí? Que hace a 700 días. Si yo sigo ese lineamiento o esa ventana temporal, fíjense que los siguientes 23 meses fueron expansivos para el Ethereum. Se sigue de un 23 meses contractivos, al igual que ocurrió aquí, una primera baja fuerte, lateralización, fíjense que lo mismo ocurre aquí, lo cual me propone, si sigo el que podemos estar en un proceso de expansivo que nos nuevos máximos históricos. ¿Para cuándo? Y aproximadamente para agosto, septiembre del próximo año 2025. ¿Será así? Lo iremos viendo. Por lo pronto estamos optimistas y creemos que indudablemente el mercado está con esa posibilidad de dar ruptura a zona de máximos históricos. La duda es si lo va a hacer de manera con algún descanso intermedio previo o si lo hace de forma directa. En cualquier caso, entendemos de que tenemos que dar seguimiento al Ethereum porque en los próximos meses nos va a presentar posiblemente un importante rally, y ese rally no solamente nos va a llevar a máximos históricos, sino que incluso nos va a llevar a objetivos bastante interesantes para aprovechar, digamos, para poder sacar seguramente una rentabilidad. ¿Dónde me preocuparía? ¿Qué evento debería suceder para preocuparme de que todo este escenario bullish hacia el próximo año en Ethereum quede invalidado? Bueno, claramente cualquier reversión que haga el mercado debajo de la zona de mínimos aquí, que está en el rango de los 2.200, 2.000 dólares, cancelaría esa ruptura, digamos, y nos obligaría a reordenar el escenario técnico, digamos, ¿sí? Hoy estamos lejos de eso, creemos que el mercado le damos baja chance o baja probabilidad de que ocurra, tenemos simplemente duda a corto plazo, pero somos realmente optimistas para adelante, así que pondría claramente a Ethereum en el listado, digamos, de los pendientes justamente a monitorear, porque creo que el próximo año puede ser un gran año para esta criptomoneda. Así que bueno, gente, como siempre agradecido a todos los que se están sumados en la última semana
Impresionante cómo se han sumado a suscribirse, lo cual se le agradece mucho. A todos los que han compartido, todos los que han comentado. Veo todos los comentarios, así que siempre les agradezco indudablemente su participación. Bueno, en fin, digamos, ¿no? O sea, no puedo más que hace poquito, hace apenas 2 meses que arrancamos y de a poquito vamos creciendo. Así que los likes que siempre suman en ese sentido, porque nos ayudan a posicionarnos más rápido. Así que en ese sentido no puedo más que agradecerle y obviamente invitarlos a que sigan participando. También quiero recordarles que estamos ya en desarrollo, el inicio de la inscripción de los cursos para el próximo año, del primer semestre, tanto lo que es la especialización en Elliott Wave como obviamente lo que es el curso de análisis técnico, dominando el sistema. Bueno, básicamente enseñamos todo lo que aplicamos justamente en los análisis que expongo aquí justamente en pantalla. Así que están invitados, hasta el 20 de diciembre hay un precio promocional de preventa, así que los invito a sumarse. Y si no, obviamente la próxima semana estaremos justamente con un nuevo video y un nuevo análisis. Les mando un fuerte abrazo y que estén muy bien. Chau, chau.